Buenas tardes, chiquillos. Todavía sigo un poco ronca, entonces si me escuchan toser durante el video, ahí me disculpen. Pues voy a explicarles la presentación que les había mandado la vez pasada de variaciones lingüísticas que nos va a entrar en el examen. Entonces lo que vamos a hacer es repasarla y les voy a decir como las cosas principales que necesito que sepan de este tema. Como ustedes ya leyeron, hicieron la práctica y demás, hay varios conceptos que necesito que comprendan. El lenguaje primero es una facultad específica de los seres humanos. Se manifiesta en lenguas, entonces no podemos decir que las abejas, por ejemplo, tienen un lenguaje. Eso no es un término correcto. El lenguaje solo lo tienen los humanos y se manifiesta por medio de lenguas. Entonces no podemos decir que aunque se dice que los animales tienen un lenguaje, un idioma, eso no es cierto. La lingüística es la ciencia que va a estudiar todo ese lenguaje, todos los idiomas, desde las lenguas de hace mucho tiempo hasta las lenguas eh, actuales, digamos, las que están surgiendo. Una lengua es un sistema organizado de signos, igual que un idioma. El habla es el uso que cada individuo hace de la lengua. O sea, la lengua es como las reglas y demás, y el habla es cuando nosotros ya aplicamos esa lengua que aprendimos por medio del lenguaje, que es esa facultad de los seres humanos, o sea, todos, si no tenemos ningún problema, podemos hablar, y la lingüística es la que estudia todo este proceso. También hablamos de signo lingüístico, que es la unión entre el significado y el significante. Entonces, el significante es mesa, es la palabra en sí, mientras que el significado es lo que yo voy a imaginarme cuando me dicen ese significante. Entonces, por ejemplo, si ustedes cierran sus ojos y yo les digo galleta, cada uno de ustedes se va a imaginar un significado diferente. Unos de chocolate, otros de mantequilla y demás. Pero el significante va a ser el mismo. Igual en este lado que dice el significante es flor y el significado es la flor que ustedes imaginan. También hablamos que la lengua es un diasistema. ¿Por qué? Porque la lengua tiene varias características. Una lengua puede existir la coexistencia de varios sistemas dentro de una lengua. Los dialectos son variedades de una misma lengua, chicos. Los dialectos son variedades de un idioma. ¿Por qué nosotros tenemos que decir que lo que se habla en territorios indígenas no es un dialecto? Porque ellos tienen su propia manera, su signo construido, su sistema construido. Entonces, es discriminatorio decir que las lenguas indígenas son dialectos. Eso no es así. ¿Qué es un dialecto? Por ejemplo, el español de Costa Rica y el español de Chile, porque son diferentes maneras de hablar una lengua. Vean que aquí les puse unos ejemplos de las lenguas indígenas que se hablan en Costa Rica, algunas ya están extintas, que son las que tienen esta cruz, pero para que se informen un poquitito también. Las lenguas son instrumentos vivos, las lenguas van a nacer, se van a desarrollar y van a morir. Entonces, la lengua vive un proceso, la lengua no es algo que se define y ya. Por eso la Real Academia Española está en constante cambio con las reglas y todas estas cosas. ¿Quiénes definen el desarrollo de una lengua? La va a definir su hablante. Hay ejemplos de lenguas, entonces yo les puse ahí un videito del himno nacional cantado en una lengua indígena. Aquí está el enlace para que el video no, la presentación no les pesara tanto cuando se la envié, pero me imagino que todos lo vieron. Hablamos de las lenguas indígenas que no son dialectos, ¿verdad? Existen variedades de una lengua y estas se van a dividir en diacrónicas, diatópicas, diafásicas y diastráticas. ¿Qué son variedades de la lengua? Son esos cambios que nosotros vamos a ir pudiendo ver en el idioma. Son esos cambios que nosotros como hablantes vamos a hacer, incluso vamos a contribuir, perdón, a que la lengua los tenga. Las variedades diacrónicas o históricas se relacionan con el cambio de una palabra en el tiempo. Entonces, por ejemplo, antes en el Mío Cid, que es un texto muy conocido, se escribía fablo. ¿Se acuerdan que en Edipo Rey ustedes decían, es que hay palabras muy raras? Eso era el español antiguo, que ha cambiado al español actual, ¿verdad? Por ejemplo, antes se decía septiembre y ya esa P de septiembre se eliminó. Entonces, todo eso son cambios o variedades diacrónicas.
Están también las variedades diatópicas, que es cuando se agrupan en diferentes, como en distintas zonas en las que se habla el español. Entonces, las diatópicas son dialectales o geográficas, depende del lugar. Entonces, por ejemplo, si yo les doy un ejemplo, ustedes me tienen que decir si eso es una variedad diacrónica, diatópica, diastrática o diafásica. Las diacrónicas son como de la historia, las diatópicas son geográficas. Ahí les puse un ejemplo que el bus en Costa Rica se dice bus, pero en otros lugares se dice camión, autobús, colectivo. La enagua, que en algunos lugares se dice falda, en otros pollera y demás. Depende del lugar. Si la palabra cambia de lugar, en el lugar donde se diga, entonces esa va a ser una variación geográfica. Luego están las variaciones diastráticas. Esto se relaciona más cuando los hablantes dicen la palabra de manera diferente y esto por factores de escolaridad, de edad o de los lugares que viven, pero tiene relación también con edad. Por ejemplo, los papás siempre dicen, es que vas a copar, apretar, ligar. Copar no es copar, ahí me enredé. Abuelo, hay gente que dice abuelo y no dice abuelo. Hay gente que dice vía y no veía. Entonces vean cómo las palabras cambian dependiendo también de la escolaridad, de la edad y de muchas otras cosas. Me imagino que a veces con sus papás ellos dicen algunas palabras y ustedes no las van a comprender. Bueno, no hay que ir tan largo, conmigo les pasa. A veces ustedes dicen algo y yo no entiendo y es una diferencia de edad. Por eso es una variación diastrática. Las últimas variaciones son las diafásicas. Las diafásicas son muy sencillas porque depende del contexto. Entonces, por ejemplo, si usted le va a pedir un favor a su mejor amiga, no va a ser lo mismo que si le pide un favor a la profesora. Usted no le va a decir igual. Esas palabras cambian según el contexto. Ese tipo son variaciones diafásicas. Cuando volvamos al cole, vamos a hablar un poco de la historia del español, que empieza desde el siglo III, antes de la era común, y termina pues, hasta la actualidad. Entonces les voy a hablar un poco de la lengua romance y demás. Es importante que sepan que la lengua española es la segunda lengua más hablada en el mundo y que se divide en español septentrional, que es más conservador, y meridional, que presenta más variaciones. También vamos a hablar de eso cuando volvamos. Y en Costa Rica, y ahí les puse un video de un señor que decía que cómo hablaban los ticos, ¿verdad? Entonces me imagino que lo vieron. ¿Qué quiero que hagan ahora, después de la explicación? Yo les mandé un documento en Word, no, en Word, aquí, que dice que, bueno, primero tienen que ver el video donde yo les explico el tema, que es justamente este video, y luego quiero que investiguen en su casa. Yo sé que ahí están con sus papás y sus hermanos, entonces yo quiero que ustedes me pongan un ejemplo de una palabra que sea diacrónica, palabra que haya cambiado, por ejemplo, septiembre, y que me la expliquen. Entonces aquí me ponen septiembre y aquí me explican. Septiembre ha cambiado porque ya no se usa la P. Aquí ponen otra palabra y aquí otra palabra. Variedades de atópicas, entonces. En, por ejemplo, en Panamá las presas se les dice tranques, entonces ustedes pueden poner tranques aquí y explican. En Panamá se les dice tranques a las presas que conocemos en Costa Rica. Aquí ponen otros ejemplos. Diastráticas, entonces mi papá le dice así a tal cosa, pero yo le digo así. Entonces esa es la explicación. Y las diafásicas es, por ejemplo, cuando me refiero a, no sé, a mi novio, con mis amigos le digo así, pero con mis papás le digo así. Esos son ejemplos de diafásicas. Luego de eso, quiero que completen estos ejercicios de selección única, que es sobre el tema que vimos la vez pasada, género, narrador, tiempo, eso que ustedes ya saben demasiado, que les va a entrar en faro. Quiero que además de elegir la opción, me justifiquen por qué esa es la opción. Y esta práctica la necesito para el miércoles, como dice su calendario. Entonces, vamos a completar el cuadro, vamos a hacer los ejercicios de marque con X y vamos a justificar cada ejercicio. Y este documento es el que me tienen que enviar para cumplir con el trabajo de la semana. Espero que les haya quedado claro la explicación. En clase vamos a retomarlo un poquitito más. Espero que también estén en casa con sus familias
y estén en la medida de lo posible bien, ¿verdad? Pero verlos pronto y que les haya servido.